16 horas con 42 minutos, 16 horas con 42 minutos en todo el territorio nacional. Bienvenidos, esto es Reporteros en el Mundo por Radio Atlántica FM 88.9. Bienvenido, doctor Alfredo Saucedo. Muy buenas tardes, Virginia, y buenas tardes a toda la gente que ya está en la sintonía de la radio. Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio que todos los días, de lunes a viernes, estamos para conversar de diferentes temas y con invitados especiales. Así es, y vamos a tener hoy día lunes 24 de agosto, ya tenemos a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Romer Saucedo Gómez, a quien le damos la bienvenida, es juez segundo anticorrupción y violencia hacia la mujer. Muy buenas tardes, doctor Romer. Buenas tardes, estimada Virginia, estimado Alfredo, como siempre un gusto poder saludarlos y siempre a órdenes para lo que deseen abordar, ¿no? Bien, gracias. Le damos también la bienvenida a doctor Romer Saucedo, como lo decía Virginia, juez segundo anticorrupción y violencia hacia la mujer de la ciudad de Santa Cruz. Antes de arrancar, permítanos, doctor, vamos a cumplir también con esto que es importante, con nuestros anunciadores y con la gente también que colaboramos nosotros y hacen posible que este programa vaya adelante. Adelante, Virginia. Así es, vamos a agradecer a Quique Burger. Quique Burger tiene la promo de cuarentena, 2 hamburguesas Crispy Burger por 25 bolivianos. También tiene los deliciosos sándwiches de lomitos y las salchipapas. ¿Dónde están? Ahí en la Radial 26, entre Cuarto y Quinto Anillo. Puede hacer su pedido ya desde esta hora al 785-45-349, 785-45-349. Agradecemos a Colpin, que tiene una espectacular campaña, muy favorable para todos, porque es una campaña post-COVID. Le hacen 5 chequeos médicos del hígado, del tórax, un examen cardiológico, también tiene paquetes especiales para esta atención. Pueden comunicarse al 334-9946. Ahí está Colpin. También, pues déjenme mostrarle estos deliciosos quesos mozzarella by Alejandro Brown, que tiene pues este nuevo emprendimiento. Nuestro amigo Alejandro Brown es un queso mozzarella de 450 gramos, ahí está, para que usted lo pueda comer con su cafecito, de repente con un arroz con queso, ¿por qué no también prepararlo con una deliciosa pizza al horno, con unos pan francés, como usted lo prefiera? Y también está acompañado, voy a terminar de ofrecer los quesos mozzarella, a 25 bolivianos la unidad. Es de 450 gramos. ¿Usted dónde los encuentra? Aquí en Radio Atlántica, o me llama al 708-2100. También hay para ofrecerles estos deliciosos camba muertos o potrosos. Son unos pacumutos de carne molida de primera, pues elaborado en El Espino, con todo cariño y con todo amor. Lo elabora ahí la señora Juanita Roca en El Espino y nos llega todos los días. Todos los días nos llega una conservadora y se va así, rapidito. Si no los aparto, no puedo mostrar en el programa. La unidad, así crudos, a 20 bolivianos, y los días sábados usted lo va a encontrar ya cocinados con las diferentes guarniciones, con el arroz, la yuca y la llajua. Esto se llama potroso o camba muerto. Es el plato típico del oriente boliviano y de varias comunidades de Santa Cruz y del Beni, quizás de Pando también. Pueden llamarme al 708-2100 o pueden venir hasta aquí, hasta los estudios de Radio Atlántica, calle Arenales, 889, entre primer y segundo anillo, zona del Cementerio General. Ahí está, me cansé. Bien, seguro, ha tenido que hacerlo bastante rápido. Vamos antes de darle la palabra a nuestro invitado de hoy, el doctor Romer Saucedo Gómez. Ariel Muñoz dice: bendiciones y muy buenas tardes, amigos del programa e invitado. Dice: muy buenas tardes, bienvenido como siempre, ingeniero, a este programa. Él nos escribe desde Panamá, es un compatriota boliviano que siempre está pendiente de lo que sucede en Bolivia a través de este programa. Doctor Romer Saucedo, antes de entrar en materia de la conversación para la que lo hemos invitado el día de hoy, ¿usted ha disfrutado los cambamuertos o los potrosos? Cuéntenos, ¿le gustaron, no le gustaron? ¿Cómo están? No, pues ahorita que los veo y que la veo a nuestra estimada Virginia ofreciendo, yo le iba a preguntar, y para los invitados no hay de cortesía, por si acaso.
Pero muy bueno, la verdad que un excelente plato y es muy nuestro, bueno, muy del oriente, así que no es muy conocido, eso también hay que mencionarlo. Son pocas las personas que realmente conocen este plato, pero es una delicia y la forma en que ustedes lo están preparando y como lo están entregando, la verdad es que exquisito al paladar, ¿no? Qué bien, Gracias. doctor. Oiga, y le comentamos algo, va a disculpar que entremos un poquito en este tema, porque es bueno también apoyar las cosas nuestras, aunque ha habido una polémica, le contamos, doctor, a ver si no llega hasta su juzgado la polémica. Ay, señor. Porque resulta que entre el pueblo de El Espino, del cual lo están preparando y nos lo traen este plato, este camba muerto, que en realidad se llama Potroso en esa zona. Hay otra comunidad que se llama Don Lorenzo al lado, que están disputándose, ¿no?, ¿cómo le dijera?, la propiedad de la receta, la titularidad. Entonces hay esa polémica en las redes sociales, se ha desatado una discusión entre comunarios, entre la sociedad, y entre medio de eso han aparecido gente de Paurito y de Tijera también diciendo que ellos son los creadores de este plato. Así que, doctor, de repente vaya a llegar a su juzgado. Cualquier ratingo aparece un ignaciano diciendo también que es el autor de la receta, ¿no? Escribieron hasta del Beni, le cuento, de Magdalena diciendo que era plato típico también de allá. Entonces nosotros muy contentos porque así como se hacen conocidos y hay tradicionales días acá de venta de caras, los viernes de caras, hacen los martes de pato o lunes de pato, algo así. Entonces también, ¿no? ¿Por qué no imponer también este plato del oriente boliviano para que la gente y lo conozca, lo pruebe, lo promocione, y también ayudando a las familias del campo? Usted sabe de que han sido golpeados todos en la ciudad, más aún en el campo. Entonces es una forma también de incentivar a la cultura culinaria y por supuesto a que la gente se reinvente, y qué mejor que ayudarlos a vender lo que saben hacer. Bien. Doctor, le comento, usted decía a ver si no aparece un ignaciano, y para aclarar un poquito eso quiero comentarle a nuestra gente de que el doctor Romer Saucedo Gómez él es originario, no sé si vale el término, de San Ignacio, doctor Saucedo. Correctamente, dijo un camba, ¿no? Parido, criado y también malcriado en San Ignacio. ¿Y qué experiencia? Antes había visto usted, doctor, este plato del camba muerto, bueno, en realidad en Santa Cruz le llaman potroso, ¿no? Sí. No, yo la primera vez que lo pruebo, pero ya estuve haciendo igual mis averiguaciones y efectivamente era de las pocas cosas que no conocía yo en el tema culinario del Oriente. Ustedes saben que me gusta mucho el tema de valorar siempre nuestra cultura y nuestros pueblos, ¿no? Orientales, pero era una de las cosas que yo no conocía y bueno, no me he muerto sin haber conocido el camba muerto o potroso, ¿no? Y no creo que muera, doctor. Usted está joven, y aunque la muerte no discrimina, pero usted tiene mucha salud y la sociedad y yo creo que el órgano judicial lo necesita usted bastante, doctor. Gracias, estimado Alfredo, estimada Virginia, siempre tratando de dar lo mejor de uno, ¿no? Doctor, antes de entrar en materia, es que vamos a sacarle todo porque después nos olvidamos. Me decía Virginia en una anterior entrevista que tuvimos con usted que el fondo de su set que tiene en la espalda de usted, le gusta mucho a Virginia, es una vitrina llena de libros, pero tiene un toque especial, doctor. Sí, es justamente un diseño que pillamos por ahí y que quisimos hacerlo de esa forma, ¿no? Para marcar un poquito, a nosotros nos gusta siempre marcar un estilo propio, ¿no? Y salirnos a veces de contexto. Piensen ustedes, yo evito ser formalista, evito utilizar tecnicismo, me voy más a lo criollo. Entonces, es parte de la identidad que uno va diseñándose en el transcurso del tiempo, ¿no? Sí, en una oportunidad le dije, me encantó el mueble que tiene el doctor Romer Saucedo para las entrevistas, me gustó mucho porque tiene además de los adornos,
por supuesto que tiene todos los libros, ¿no? Tiene los libros, hasta portarretratos, se han dado la idea de poner todo ahí y me gustó mucho, una forma diferente para hacer no cargada la lectura, lo veo así, para hacerlo no cargado la lectura, de que uno ve un montón de libros y hay gente que de ver libros nomás le da sueño, ¿no? Entonces hay una buena ¿cómo se llama? ¿Visual? Diseñadora o acomodadora ahí, ¿no? La esposa, seguro. Es mi consorte, la que da esos toques femeninos en el hogar. Muy bueno. Obviamente los juguetitos que a uno le gustan, ¿no? Ahí tengo algunos aviones, algunos helicópteros, cositas. A mí me gusta el tema de las cosas militares, ¿no? Siempre fui apasionado también por esas cosas y también tengo mis cositas esas, ¿no? En escala. Se logra apreciar. Muy bonito su armario, su set de entrevista, le vamos a decir así al doctor Romer Saucedo. Bien. Ahora sí, estamos conversando, amigos, con el doctor Romer Saucedo Gómez. Como le habíamos dicho anteriormente, él es juez segundo anticorrupción y violencia hacia la mujer. Estábamos primero conversando de cosas que pasan, porque siempre es bueno también conocer de boca de los profesionales, de los jueces, qué piensan de todas estas cosas que suceden a diario también. Pero lo hemos invitado especialmente para hablar de un tema muy importante dentro de la Administración de Justicia, y ese es el tema de la independencia judicial. Doctor Saucedo, ¿qué es esto de la independencia judicial? Bien, la independencia en realidad es una garantía, ya que la propia Constitución Política del Estado otorga al órgano judicial como un órgano independiente del Estado. Tomemos en cuenta que el Estado boliviano está compuesto por 4 órganos, que son el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Electoral. Y justamente la independencia se basa en que cada uno debe manejarse con sus propios recursos y administrativamente, de igual manera, como mejor les parezca, para poder optimizar sus actividades, y obviamente en el órgano judicial específicamente permitirle al juez ya emitir sus resoluciones sin tener presiones o injerencias de alguno de los otros órganos o algún tipo de presiones externas. La propia Constitución Política del Estado establece como uno de los principios procesales y una de las garantías jurisdiccionales, de igual manera, justamente la independencia con la cual se debe manejar un administrador de justicia, entendiendo de que al momento de emitir esa resolución, la sana crítica y la valoración integral de lo que uno pueda realizar te va a permitir deliberar en busca de lo que es la justicia y evidentemente también lo que es la equidad al momento de entregarle algo a quienes están pidiendo, ¿no? Doctor Romer, ahora hay 4 órganos, como usted lo decía, dentro del Estado boliviano. Son el órgano ejecutivo, el órgano electoral, el órgano legislativo y el órgano judicial. Este órgano judicial, ¿cómo está compuesto de manera independiente, doctor Saucedo? El órgano judicial está integrado por el Tribunal Supremo de Justicia, es la máxima representación del órgano de justicia, se ejerce a través de la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, que hoy con mucho orgullo podemos decir que tenemos a un cruceño, el magistrado por Santa Cruz, ejerce la presidencia, el doctor Luis Egues Oliva. El Tribunal Constitucional Plurinacional de igual manera forma parte de lo que es el órgano judicial, el Consejo de la Magistratura también forma parte y el Tribunal Agroambiental. Y de estos 4 instituciones se van a ir desprendiendo ya otras que también integran y acoplan lo que es en sí todo el órgano judicial. En lo que corresponde a los departamentos, tenemos la representación máxima ejercida a través de los tribunales departamentales de justicia, que están compuestos por la sala plena, que son los vocales, quienes conforman a nivel departamental, y podemos decir que jerárquicamente más abajo ya todos los jueces ordinarios, ¿no? Quienes
y también los jueces especializados, tanto de capital como provincia, somos quienes conformamos el aparato jurisdiccional dentro de lo que corresponde al órgano judicial. ¿Y este órgano judicial cómo está distribuido en los diferentes, es decir, la justicia indígena, originaria, campesina, agroambiental, cómo se distribuye la justicia ordinaria, cuál es su estructura? Hay una separación o una clasificación, si queremos verlo, por materia. Ya tenemos jueces en materia civil, jueces en materia laboral, jueces en materia penal. En la jurisdicción agroambiental, que es una jurisdicción aparte de la ordinaria, tenemos los jueces agroambientales. En el tema de la justicia indígena, hay que decirlo, no existe una estructura como tal de jueces originarios, si queremos llamarlo así, de indígenas, ¿no? Sino que la justicia indígena u originaria tiene el mismo rango jerárquico que la justicia ordinaria, siempre y cuando se aplique bajo los criterios de usos y costumbres que contempla la Constitución Política del Estado, ¿no? Y cuando los mismos no constituyan delitos ordinarios. Entonces, hay una ley de delinde jurisdiccional que justamente prevé esa situación, ¿no? Pero básicamente, a grandes rasgos, es esa la clasificación que uno puede hacer de cómo está compuesto el ámbito jurisdiccional en lo que es el órgano judicial, ¿no? Pero todas estas estructuras judiciales dependen 100% del órgano judicial, tanto la justicia agroambiental como también la indígena. Claro que sí. El tema de la indígena, por eso le digo, es una composición muy propia de una comunidad indígena, si queremos verlo, ¿no? Donde aquel ciudadano, por ejemplo, que comete alguna transgresión a las normas propias de convivencia de esa comunidad o de ese pueblo indígena, evidentemente, seguramente el cacique, ya para que lo entendamos más gráficamente, el cacique con el cabildo indígena seguramente aplicarán algún tipo de castigo o de sanción para ese comunario que ha transgredido sus normas de convivencia. Entonces, en ese momento están aplicando una justicia indígena, una justicia comunitaria, que ese juicio o ese juzgamiento, si queremos verlo así, de ese ciudadano en su comunidad, bajo sus normas de convivencia, evidentemente eso tiene el mismo rango de jerarquía frente a una justicia ordinaria en un procedimiento normal, común y corriente, ¿no? En lo demás todos formamos parte, saquemos eso del tema de la justicia indígena, y todo lo demás componemos lo que se llama el órgano judicial, ¿no? Cuando hablamos de justicia ordinaria, ¿de qué estamos hablando, doctor Romer? De la justicia que conocemos los ciudadanos de a pie, de la justicia donde usted es estafado y usted va y siente una denuncia por estafa y quiere que se le devuelva su patrimonio. Un proceso de justicia ordinaria es cuando usted quiere hacer un desalojo de un bien inmueble que usted posee, o cuando usted va a demandar el tema de sus aportes o qué sé yo, su restitución como derechos laborales, digamos. Esa es la justicia ordinaria. Lo aparte de eso, lo raro, lo fuera de lo que es ordinario, es jurisdicción especial. Por ejemplo, el tema de los militares que son juzgados en su propia jurisdicción, ya tienen, o los policías que tienen un tribunal de jueces policiales, donde en el marco de sus atribuciones propias ellos constituyen también una justicia o una jurisdicción. Esa es la jurisdicción especial, si queremos llamarla, ¿no? Todo lo demás, lo que los ciudadanos común y corriente de a pie conocemos, es la jurisdicción ordinaria. Bien, hay saludos, Virginia, en el Facebook. Luego seguimos conversando con el doctor Romer Saucedo Gómez, juez segundo de anticorrupción y violencia hacia la mujer. Bien, Vilma Saucedo Ayala dice: hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Manda saludos, Vilma Gracias. Saucedo Ayala. Maquiavelo García Koch dice: saludos a Caluchita, que está de cumpleaños. Ahí está, dice. saludos, Caluchita, felicidades. Está de cumpleaños, dice. Así es este programa, de todo hay.
Virginia, Sí. usted tiene preguntas para nuestro invitado, el doctor Romer Saucedo. Sí, y aprovechar a la gente que recién se integra a nuestra sintonía, decirles que estamos conversando en una charla muy educativa, aprovechándolo al invitado, en el buen sentido, aprovechándolo al doctor Romer Saucedo Gómez, juez segundo anticorrupción y violencia hacia la mujer. Preguntarle, doctor Romer Saucedo, ¿por qué la gente tiene que saber que es muy importante la independencia judicial? Es una garantía, ya que le va a permitir al ciudadano que acude en busca de justicia. Cuando nosotros tenemos un problema, acudimos a alguien, un tercero, ese tercero es el juez, en busca de soluciones a los problemas que tengamos. Y queremos que ese juez, al momento de dictar su resolución, lo haga en el marco de lo que es correcto. Entonces, imagínense ustedes que una persona de escasos recursos ya acude porque está siendo vulnerada en sus derechos, acude ante la justicia y que un juez se deje llevar por presiones políticas, por presiones económicas, por presiones sociales. Entonces no va a poder poner en igualdad de condiciones a aquellos que están acudiendo ante el juez por un problema que se ha suscitado. En cambio, cuando se actúa con independencia judicial, esa decisión que va a emitir un juez va a garantizar de que por más que sea un David contra un Goliat que esté peleando, si lo que le corresponde a este David tiene que dársele, entonces el juez va a tener esa solvencia moral para poder otorgar lo que es correcto, lo que es justo y lo que debe ser correspondiente al problema que se ha suscitado dentro de un entorno social, ¿no? Es por eso que es muy importante el tema de la independencia judicial. Y esto lo trasladamos nosotros muchas veces, mayormente al tema penal. Un ciudadano que pretenda ejercer una acción penal, donde se tenga que enfrentar tal vez con los monstruos de otros aparatos del Estado, llamémoslo, entonces pareciera como que un David se enfrenta contra un Goliat, ¿no? Y visualicemos la imagen de ministerios que se constituyen en parte, procuraduría, la Fiscalía General, qué sé yo, etcétera, contra un simple ciudadano mortal, digamos, ¿no? Entonces, a ese ciudadano, los jueces tenemos que ponerlo en igualdad de condiciones para que ambos puedan exponer sus argumentos y sin que exista todo el poderío de este otro lado, el juez pueda dictar su resolución conforme sea correcto, ¿no? Bien, tenemos más gente en las redes sociales. Virginia, está la gente participando y dice Sofía Melgar, buenas tardes, para participar al vivo, ¿qué debo hacer? Dice, le escribe doctor Juan Barberí, dice el doctor Juan Barberí. Virginia enseguida le da la explicación. Doctor, estamos conversando con nuestro invitado, el doctor Romer Saucedo Gómez. Alan Prado Saucedo dice, saludos, qué rico el cambamuerto, dice. Ahí está también Alan Saucedo participando. Virginia, el doctor Juan Barberí necesita saber cómo puede participar en este programa en vivo. Sí, puede llamar a nuestra línea telefónica fija, el 333-9922, 333-9922, o puede hacer su comentario o consulta mediante este Facebook también. Y a la gente que está escuchándonos solo por FM en las distintas partes de nuestra ciudad o nuestro departamento, también decirles que pueden mirarnos en YouTube, porque hay gente, la mayoría de la gente tiene WhatsApp, pero no todos tienen Facebook. Entonces estamos en vivo en YouTube. Puede entrar a YouTube, busque Radio Atlántica Bolivia, estamos transmitiendo al vivo y estamos con nuestro invitado, el doctor Romer Saucedo Gómez. También puede comentar, hay un chat, puede comentar y yo con todo gusto voy a leer sus comentarios. Bien, doctor, usted hace un momento decía de que la independencia judicial, es decir, la independencia del juez, está demostrada en el tipo de resolución y de lo que va a dictar sin ningún tipo de presión.
¿Qué puede hacer un juez si es víctima de presión social, presión política, que está muy de moda y cuestionado ahora por la sociedad, de que hay mucha presión política y que se ha perdido la independencia judicial? ¿Hay algún mecanismo para que los jueces y administradores de justicia puedan de repente frenar este tipo de presiones, tanto la presión social como la presión política o de cualquier naturaleza que sea ante una autoridad judicial, como un juez, por ejemplo? Ya, yo quiero separarlo, estimado Alfredo, en esos dos aspectos que usted ha mencionado. El primero, la presión social, y el segundo, la presión política. Hablemos de la presión social. Evidentemente, toda sociedad, frente a un hecho que despierta expectativa social, va a esperar un resultado, sea de un lado o de otro, ¿no? Entonces, hablar de la presión social siempre la vamos a tener. ¿Por qué? Porque la misma sociedad no está obligada a entender el desarrollo de un proceso, ni lo que significa ya la tramitación de un proceso. Y voy a referirme al tema penal, que es lo mío, ¿no? Muchas veces la sociedad no entiende, y ya lo hemos mencionado anteriormente, de que si no se le da una detención preventiva, se le pueden aplicar otro tipo de medidas a un ciudadano, y que también lo va a reatar y también le restringe derechos y garantías, ¿no? Entonces, ese tema social hay que salir y explicarlo, y hay que decírselo y hacerlo entender a la sociedad con palabras sencillas. Debemos involucrarnos más los jueces con nuestra sociedad, porque siempre, como le digo, va a haber esa presión social frente a la expectativa que ha generado un hecho, si es en este caso en penal, un hecho ilícito, ¿no? Sin embargo, eso no debe preocuparnos tanto. Lo que sí debe preocuparnos es el segundo aspecto, que usted lo ha mencionado, el tema de la presión política. Durante estos 14 años, y no voy a retrocederme más en el tiempo, hemos sido testigos de que ha habido presión hacia el órgano judicial. Anteriormente también ha habido en otros gobiernos, y también se han referido a las decisiones en el órgano judicial. Sin embargo, yo creo que han habido actuaciones nefastas en estos últimos tiempos, que al menos me ha tocado vivir como profesional, y que como ciudadano también las he visto, que desde los ministerios se tengan que dar directrices para que los jueces y fiscales puedan seguir corrientes impuestas por otros órganos del Estado. Hoy en día también se está dando actualmente, vemos ministros que salen y emiten directrices y amenazan con perseguir a jueces y fiscales sin ni siquiera primero instaurar un proceso, sino que salen y lo condenan y dicen aquellos jueces van a ser procesados. O sea, eso también es injerencia del órgano ejecutivo, del legislativo. Eso es presión política. O como les digo yo, esos son traficantes de influencia, y el tráfico de influencia es un delito. Entonces, hoy en día creo yo que existe un cansancio ya de la sociedad, y también de quienes estamos en este lado, de los administradores de justicia, y hemos adoptado una postura muy sólida en cuanto a hacer prevalecer esa independencia judicial de la cual nos encontramos investidos. Eso no quiere decir de que nuestras resoluciones sean arbitrarias, más al contrario, nos permite más bien tener la solvencia de poder decirle a ese político que nosotros no basamos nuestras decisiones en intereses políticos, porque no somos políticos y no nos interesan las actividades de los políticos. Nosotros lo que buscamos es justamente actuar en el marco de lo justo, impartir la justicia, la potestad que nos ha dado el órgano judicial a través del mandato del pueblo boliviano, ¿no? Entonces, eso creo yo que es lo más importante, y hay que decirlo siempre sin miedo y de frente. La presión política se dio, y es momento de ya ir frenando esa situación. Y yo le voy a citar dos ejemplos de los más nefastos que hemos tenido. Uno, el tema del caso terrorismo, donde se financiaban pasajes de los jueces
a través de una cartera del Ejecutivo, violando la independencia con la cual se debe regir un órgano judicial, impartiéndose directrices del Ministerio de Gobierno para perseguir a ciudadanos. El tema de la famosa red de extorsión, de corrupción, que conformaron abogados del Ministerio de Gobierno, jueces, fiscales, y que fueron desmontados, fueron expuestos, fueron procesados y todo el pueblo se enteró. Entonces, han sido situaciones nefastas para la justicia en nuestro país. Y hoy en día tenemos más de lo mismo. Tenemos ese tipo de presiones, como lo he manifestado, con otros actores, pero tratando de ejercer la misma presión y la misma influencia sobre quienes estamos administrando justicia. ¿Qué mecanismo puede utilizar un administrador de justicia, ya sea un juez, un vocal o cualquier autoridad judicial, ante este tipo de presiones políticas que usted menciona, doctor Saucedo? Hay los mecanismos legales que ya hemos tratado de sentar un precedente como jueces en Santa Cruz, con un caso del doctor Moreira, que fue público, donde policías de la Unidad Anticorrupción se le hicieron entrar en plena audiencia a su despacho y tratar de aprenderlo cuando él estaba desarrollando una audiencia y estaba por dictar su resolución. Y él denunció públicamente y dijo que eran aproximadamente 30 policías de la Unidad Anticorrupción que quisieron aprenderlo y ejercieron un tipo de presión. Y sobre eso se planteó una acción de libertad que resguarde justamente esa integridad de quien se siente indebidamente perseguido. Y la acción de libertad le concedió la tutela al doctor Moreira y eso ahorita está en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Tengo entendido de que van a continuar con las acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para de una vez por todas sentar un precedente. Lo que le pasó al juez Huacuni en La Paz, donde terminó su audiencia, vinieron y lo aprendieron sin ninguna orden, sin ningún proceso en su contra, sin haberlo citado por lo menos con una denuncia para que pueda ejercer su derecho a la defensa. Entonces ya están activados esos mecanismos. Y es cuestión de tiempo para que llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se pueda tener un precedente. Recientemente, de igual manera, hemos visto que una cartera de Estado, el Viceministerio de Transparencia, públicamente amenazando a un colega un proceso de anticorrupción, donde le otorgó medidas sustitutivas al exalcalde de Guarne. ¿Por qué? Porque había cumplido el plazo de la detención preventiva. Pero resulta que ellos, como cartera de Estado, inmediatamente salen a acusarlo al juez de prevaricador, de haber atentado contra la salud, de que actuó con una resolución contraria a la Constitución y las leyes, cuando ni siquiera se había agotado la instancia de la apelación. Entonces, dígame si eso no es presión política hacia los jueces o si no es un amedrentamiento. Si nosotros no esperamos que se agoten las otras instancias, no podemos tratar de sacar ese comunicado. Y lo que están haciendo ya es seguir ejerciendo esas malas prácticas que han sido heredadas de quienes anteriormente estuvieron en el gobierno y que hoy al fiel estilo tratan de corregirlas más bien en vez de cortar esas malas prácticas. Y esos mecanismos, como le digo, ya están corriendo ante el Tribunal Constitucional, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y si es necesario que esto tenga que denunciarse ante las Naciones Unidas, lo vamos a hacer. Es más, ya lo estamos haciendo y hemos decidido que es momento de cortar ese tipo de presiones e injerencias que en algún momento se dio sobre algunos jueces en específico, ¿no? Pero de manera colectiva hoy no estamos dispuestos a seguir permitiendo ese tipo de presiones. Bien, para la gente que está mirando esta transmisión o escuchando por FM, estamos conversando con el doctor Romer Saucedo Gómez, juez segundo anticorrupción y violencia hacia la mujer de acá de Santa Cruz de la Sierra. Doctor, bien, ante una sociedad desinformada digo porque el ciudadano no tiene la obligación de saber de leyes, ¿no? De saber de derechos. Sumado a la influencia política, esa presión política ante los jueces,
no ante todos, pero de repente a su mayoría depende del caso que les toque, ¿qué tan difícil es llevar adelante una audiencia? Es muy complejo. Yo he visto situaciones, no ha sido mi caso, pero he visto situaciones donde los colegas al momento cuando ya están por dictar una resolución, que se le entre en policía a la audiencia, que se le entre en personal de los ministerios, como tratando de intimidar a la autoridad que va a disponer una resolución, evidentemente es presión, ¿no? Yo he estado, inclusive como testigo de ese tipo de presiones que se han gestado en algunas oportunidades, y indudablemente hoy hay esa valentía de poner en conocimiento y de denunciar ese tipo de presiones. Entonces, si están siguiendo con esas malas prácticas, yo les tengo que decir de frente que le están pelando al gajo, y que hoy en día tenemos la solvencia moral suficiente para poder encararlos y para poder denunciar este tipo de arbitrariedades. Y otra cosa que es importante que lo grafiquemos, ¿alguna vez ustedes vieron que un juez salga a cuestionar el trabajo de un ministro, de un diputado, que salga a amenazar con procesarlo porque con una actitud estuvieran incumpliendo sus deberes o a salir a reprochar? No lo hacemos. Somos muy respetuosos nosotros de la independencia de los poderes del Estado, y creo que esa misma actitud es la que deben entender, y con esos mismos criterios manejarse desde los otros órganos del Estado. Si hay un juez, perdón Alfredo, si hay un juez que esté cometiendo actos prevaricadores o que esté incurriendo en actos de corrupción o en algún delito, específicamente contra ese juez, sienten la denuncia, inician el proceso, y si tiene suficientes elementos en su contra, bueno, será procesado, que lo juzguen y que lo sentencien. Pero no pueden arremeter directamente contra un órgano independiente del Estado de Bolivia. Eso que usted acaba de manifestar, doctor, de repente, que son muy respetuosos, parece que se lo está tomando como sumisos ante el poder o ante el órgano ejecutivo directamente, y en cierta forma el órgano judicial también, porque hemos visto que diputados, senadores hablan de leyes, van a las audiencias, y que se escucha por ahí entre la gente, entre el ciudadano, decir, hay que hablar con el diputado tanto, que es el que maneja la justicia, el que maneja el juzgado. Y de repente la gente pueda creer que ese respeto que ustedes tienen por el órgano ejecutivo, como debería ser en un Estado de Derecho, de repente, como le digo, se está convirtiendo o se está confundiendo con sumisión. Ahora, lo que es decir, de sumiso, me refiero a eso, de que lo vean como sumiso al órgano judicial. Y de repente, por ahí le quiero preguntar a usted en ese sentido, ¿por qué cree usted o cuál es su evaluación de que los administradores de justicia o el órgano judicial en sí no salga de manera institucional a poner las cosas en su lugar? Y ahí de repente hay una falta de gestión, diría yo, quiero llamarlo así, o de repente un fallo ahí en los que están encargados de defender la institucionalidad del órgano judicial y la independencia en sí del órgano judicial, y obviamente a todos ustedes los jueces, porque de repente los jueces no quieren manifestarse porque de repente le preguntan por un caso en particular y empieza el problema, y que de repente hasta terminan perjudicándose y apartándolo de los casos, ¿no es cierto? Porque también corren ese riesgo. Entonces, ¿cómo evalúa usted esta situación, doctor Saucedo? Yo creo, estimado Alfredo, que se está dando, pero de otra forma, la contestación esa que usted hace mención. Hoy en día se ha apostado por una transformación institucional y que permita tener esa solidez de los jueces para reafirmar su criterio de independencia al interior del órgano judicial. ¿Y bajo qué parámetros se está realizando esta transformación? Hoy en día tenemos jueces que están accediendo a través de convocatorias públicas, donde se evalúa a través de exámenes de competencia, concurso de mérito,
tenemos los que están siendo formados. Doctor Saucedo, si nos permite, tenemos a alguien en la línea, vamos a darle la cobertura a Virginia sí, para poder conversar. Le damos la bienvenida a quien está en la línea telefónica Atlántica. Buenas tardes. Buenas tardes, le habla Juan Carlos Barberí, gusto de saludarla. Buenas tardes, doctor. Primera vez participando y viendo y escuchando todo aquello que se está compartiendo. Un gusto estar compartiendo. Igualmente, estimado licenciado Barberí, ¿cuál es su consulta para el doctor Romer? Sí, habla de la independencia del Poder Judicial. Sí, es evidente, eso es lo que queremos todos los ciudadanos, ¿no? Eso es lo que queremos. ¿Cuál es su consulta para el doctor Romer? Tenemos un poquito de interferencia en el audio. Es un retorno del doctor Barberí, si le puede quitar volumen a su retorno y escucharnos solo por el teléfono. Un segundito. Sí, cómo no. Estamos vía telefónica. Es indispensable pues, la separación del poder, de los poderes, pero lamentablemente, como dice el juez, esto viene realizándose de hace varios gobernantes atrás y debe terminarse, que no puede continuarse con esta situación, es intolerable. Los ciudadanos, más allá de la profesión que tengamos cada uno, nos sentimos incómodos. No es pertinente que esto continúe y hay que ir terminando con esta lacra de intervenciones a los diferentes poderes. No está bien. Los ciudadanos tenemos el derecho de vivir en paz y vivir también con la seguridad que la misma ley nos la debe dar a todos los ciudadanos, indudablemente partiendo de los fiscales, que es su obligación proteger a la sociedad. Bien, le agradecemos por su llamada, estimado licenciado y doctor Luis Barberí. Gracias. O si tiene algo más que aportar, adelante, por favor. Sí, yo digo, bueno, tenemos que empezar por los poderes judiciales que deben ser conformados de una forma, no por elecciones, por eso es absurdo, porque no deben ser políticos para que haya elecciones y se los voy a nominar de acuerdo a elecciones, no corresponde. Hay que buscar un mecanismo de designación por los méritos y otros elementos fundamentales que hacen a la persona una garantía para que pueda ejercer sus funciones como administrador de justicia, que es importantísimo eso para que tengamos los ciudadanos nuestra tranquilidad. Bien, le agradecemos por su participación importantísima, doctor Barberí. Gracias, muy amable, Virginia. Gracias a usted. Ahí estaba en contacto telefónico un profesional que es contador y auditor financiero y también abogado de profesión, el doctor Barberí. Adelante, doctor Romer Saucedo, que le cortamos la palabra, va a disculpar para escucharlo al doctor Barberí, al doctor licenciado Barberí. Todo es el doctor. No, justamente ese es el sentir de nuestra población, ¿no? La gente quiere ver un órgano judicial independiente, la gente quiere ver que los jueces dicten sus resoluciones sin el temor a la presión que se pueda suscitar. Y es por eso que yo le decía que hoy en día se está apostando a fortificar esa independencia a través de la formación continua que se están dando a todos los jueces en Bolivia. Hoy en día, inclusive, por citar un ejemplo, nosotros estamos cursando una maestría propia en Administración de Justicia que ha sido suscrita en convenio con el Tribunal Supremo de Justicia, con la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. De igual manera, a través de la Escuela de Jueces, de manera permanente, se consolidan cursos de formación continua. Y cuando usted tiene esa formación continua, cuando usted tiene amplitud al momento de fundamentar y sustentar sus resoluciones de la manera más justa posible, con seguridad eso le va a permitir tener también más solvencia para ratificar su independencia en cuanto a las presiones que pudieran darse de manera externa. Sin embargo, también hay que mencionar que acompañando al cambio que se viene gestando en nuestra sociedad, hay un cambio generacional
que se está dando, ¿no? Y que en todo momento de las sociedades surge un cambio generacional. Y hoy en día ustedes ven que en el órgano judicial también se refleja un cambio generacional. Los colegas que están ocupando espacio son colegas que tienen una nueva etapa en sus vidas, si queremos verlo, como es el caso de quienes hablan, ¿no? Yo nunca antes formé parte del órgano judicial y hoy estoy ya cumpliendo estas funciones. Entonces, yo creo que acompañando también a esa formación permanente, esa formación continua, siguiendo también el consejo de las personas que con su experiencia se han sabido desenvolver en el órgano judicial y que nos transmiten desde su experiencia cómo afrontar estas luchas, ¿no? Que la han vivido más que nosotros, porque nosotros estamos nuevos. Sin embargo, esa simbiosis que se está dando entre la experiencia de quienes están en el órgano judicial, el cambio generacional que se está dando con quienes hoy formamos parte, más la formación continua que se nos está dando. Entonces yo creo que de esa forma es el mejor elemento que uno puede reafirmar y hacer flamear esa bandera de la independencia frente a aquellos tiranos que quieran echar mano al órgano judicial, violando ese principio de independencia judicial que consagra la Constitución Política del Estado, ¿no? Bien, estamos conversando con el doctor Romer Saucedo. Hay saludos también para él, Virginia, y sí, creo que ya vamos cerrando la entrevista con el doctor también, si es que usted no tiene más preguntas. Sí, Elisa Lía Salazar Céspedes dice, saludos, doctor Saucedo. Manda saludos, Elisa Lía Salazar Céspedes. Le iba a consultar al doctor y juez Romer Saucedo, ¿usted cree que en 14 años la gente se acostumbró a las presiones y a que el juez o la autoridad dictamine como dicen las masas? Yo creo que hubieron pasajes oscuros en la historia de la justicia boliviana, como los casos que he mencionado, y que no los podemos negar, sería mentirnos a nosotros mismos en nuestra historia. Sin embargo, considero que también ha habido jueces valientes, fiscales valientes, que se animaron a imponerse frente a los abusos y las arbitrariedades. Y también hubieron abogados que desde el ámbito litigante se animaron a entrar en esas trincheras donde parecía imposible frente a tanto poder que se trataba de ejercer sobre jueces y fiscales. Sin embargo, es momento, una vez más lo reitero, es momento de no caer en esos errores, en esas páginas negras de la justicia boliviana y llamar a la reflexión a quienes están hoy en el poder, de quienes están en el órgano ejecutivo, en el órgano legislativo, que no caigan en esas malas prácticas, que no traten de mejorar esas malas mañas que se han venido utilizando durante muchos años y que tanto daño le hicieron a la justicia y por ende al pueblo boliviano. Manejemos las cosas respetando esa independencia de los órganos del Estado y dejemos que la justicia se encargue de los temas de la justicia y que los políticos se encarguen de los temas políticos del país, ¿no? Bien. Importante la conversación con usted, como siempre, doctor Romer Saucedo. Por eso lo invitamos acá, porque es muy fundamental que la gente vaya conociendo el trabajo que están haciendo ustedes en el órgano judicial para ir, de cierta forma, recuperando, diría yo, Virginia, la confianza de la gente, la confianza de la sociedad en su justicia, en sus jueces, y que vaya de repente aprendiendo a tener un poco de paciencia también con los jueces y permitir de que puedan dictar un fallo correcto, así obviamente a la mayoría de la sociedad no le agrade, porque a veces es así, se vuelve impopular de repente un juez porque tiene que aplicar justicia y no es el fallo que de repente la gran mayoría de la sociedad quiere, pero lo que tiene que hacer el juez es aplicar la ley, ¿no? Ya lo decía el doctor Romer Saucedo, no todo es cárcel, tienen que pasar muchas cosas y evaluar una serie de
procedimientos o protocolos, vamos a decirle así, a la gente que está escuchando la radio, un montón de protocolos para recién tomar una medida de castigo máximo como es la cárcel, la detención preventiva, porque no es menos cárcel el arresto domiciliario que le dan a la persona, ¿no? No es menos castigo, doctor Romer Saucedo, para que la gente lo entienda, porque vamos a aprovechar por lo menos unos 2 minutos más para que la gente, ya usted lo tocó en un anterior programa, pero para que la gente lo entienda también y cambiemos de manera de pensar, porque ya que las cabezas de las instituciones no hacen esto de informar, de armar un paquete informativo en cuanto al tema de la justicia, la gente desinformada pues pide pena máxima, cárcel, cárcel, cárcel. Sin embargo, hay otras medidas, doctor Romer. Así es, hay otras medidas, como usted bien lo mencionaba, Virginia, una detención domiciliaria es también una forma de restringirle derechos a una persona que está imputada, una fianza económica, el tenerlo arraigado, que no pueda salir del país, es una medida que restringe también derechos y que no necesariamente se tenga que llegar a la detención preventiva. Yo quiero aprovechar esos 2 minutitos, Virginia, usted tocaba algo en relación a la presión social, ¿no?, que se pueda dar en cuanto a las resoluciones que dicte un juez. No hay que olvidarnos que detrás de una persona que está administrando justicia, detrás de un juez, hay una familia, hay un entorno social, hay un círculo de comunidad con la cual uno convive, con la cual uno desarrolla actividades sociales. Entonces, también uno se debe a su entorno familiar, a su entorno social, y aquellas presiones, aquellas agresiones que se dan de manera pública en muchos casos, evidentemente son parte, ¿no?, del oficio que uno ocupa, pero hay que tratar de entender también que existe un ser humano y no se deben lanzar ataques por lanzarlo o al calor de intereses políticos, dañando a toda una familia. Hay hijos por detrás, hay esposas, hay padres, hay amigos que lo conocen a uno. Entonces, siempre tratemos de dañar lo menos posible a los ciudadanos, ¿no? Bien. Importante mensaje. Importante agradecerle nomás al doctor Romer Saucedo, como siempre, y en otra oportunidad vamos a estar invitándolo, Virginia. Bien, gracias, doctor Romer Saucedo. Como ya lo había dicho, juez anticorrupción y violencia hacia la mujer. Muchas gracias, estimado doctor. Gracias por darse este tiempo, estos largos minutos con Reporteros en el Mundo, para que la gente lo escuche, lo conozca y sepa también y se eduque con este programa. Y cualquier información que usted pueda tener, cualquier rato, no dude en llamarnos para que la hagamos pública, doctor. Claro que sí, estimada Virginia, estimado Alfredo, una vez más muy agradecidos con ustedes, con la audiencia de Radio Atlántica, que siempre están activos y participando, ¿no?, con las intervenciones que realizamos, y gracias a ustedes, porque de esta forma nos permiten que se vaya achicando la brecha entre los jueces que supuestamente están allá lejos, ¿no?, en sus escritorios, nos permiten acercarnos al pueblo, que al final de cuentas nos debemos a nuestra sociedad. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Gracias a usted y muy buenas tardes, y será hasta otra oportunidad. Los agradecidos en realidad somos nosotros. Sí, la verdad que sí, y la audiencia también de la radio. Gracias, doctor Romer Saucedo Gómez. Hasta pronto. Hasta la próxima. Radio Atlántica es tu